Bueno, Señor, te damos gracias porque hoy podemos estudiar tu palabra una vez más, deleitarnos en ella y que tú nos sigas hablando en nuestros corazones. Te pedimos que así siga siendo, Señor, el día de hoy, que tú nos proveas de toda revelación, de todo conocimiento, Señor, en el estudio de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, Levítico, familia, muestra cómo Dios provee una forma para que un pueblo malo y pecador pueda acercarse y relacionarse con un Dios que es santo. ¿Cómo es esa forma? Ellos tienen que ser santos. Eso es lo que le mandó al pueblo de Israel. Por eso vimos el verso clave que es Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa santo? ¿Te acuerdas? Santo significa separado, apartado o dedicado. Es decir, alguien o algo separado del pecado y dedicado a Dios para tener comunión con Él y servirle. ¿Y cómo podían ser santos? Pues ningún ser humano es santo, ni puede ser santo en sus propias fuerzas. Por eso Dios proveyó en aquel entonces un sistema de sacrificios como un medio de expiación. ¿Qué significaba la expiación? Como un medio de cubrir o perdonar o purificar tus pecados. Esa era la idea en el Antiguo Testamento. Y lo hacía a través de diversos ritos y formas que Dios les enseñó al pueblo. Hoy vamos a ver a una de ellas. Un rito que es un sacrificio que empieza en el capítulo número 1 de Levítico. Toda la primera parte del 1 al 7 de Levítico habla de los sacrificios y ofrendas rituales para la purificación. Pero este capítulo 1 habla de la ofrenda del holocausto. Más adelante vamos a estudiar el capítulo número 2 que habla de la ofrenda de cereales, capítulo 2. Después la ofrenda de paz, capítulo 3. Luego la ofrenda por el pecado, capítulo 4 al capítulo 5, 13. Luego la ofrenda por la culpa, capítulo 5, 14 al 6, 7. Y al final, especificaciones generales del capítulo 6, 8 hasta el final del capítulo 7. Son los primeros 7 capítulos de Levítico, ¿ok? Pero son formas rituales para poder acercarte a Dios en aquella época, ¿ok? Tenías que ser santo de estas formas. La primera forma entonces es mediante la ofrenda del holocausto o el sacrificio del holocausto. Entonces vamos a leer el verso número 1 de Levítico 1. Dice así. ¿Estás ahí en tu Biblia? Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, este capítulo habla del holocausto como un sacrificio ritual para ser santos y así acercarse a Dios. Y se divide básicamente en 3 partes este capítulo. En los sacrificios de ganado vacuno, en los sacrificios de ganado ovejuno o de cabras, y en los sacrificios de aves. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? Pero todo tiene que ver con el holocausto, ¿ok? Grábate esto, holocausto. Bueno, dice en el verso número 1, llamó Dios. Me encanta porque siempre Dios es el que toma el primer paso, la iniciativa. No fue el hombre el que buscó a Dios, sino es Dios el que siempre busca al hombre. Es Dios el que siempre te ha buscado a ti, por cierto, ¿verdad? Primero, eso es. Pero también dice, llamó Dios a Moisés, Jehová a Moisés desde el tabernáculo. Y para recordarte la semana pasada, recuerda que ni Moisés ni los sacerdotes podían acercarse al tabernáculo y Dios ahora les habla desde allí para decirles la forma en que pueden hacerlo. Y les dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda. Entonces, los sacrificios ya existían, ¿ok? Eso es algo que ya existía desde antes de Levítico. Para recordarte un poquito, en Génesis capítulo número 3, verso 21, Dios hizo el primer sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, el primero que sacrificó algo fue Dios. Sacrificó un cordero, un animal, y con ese animal cubrió a Adán y a Eva de su vergüenza, de su desnudez, de lo que habían hecho. Es algo que Dios hizo primero, y eso involucraba muerte para poder cubrir con esta piel a Adán y a Eva. ¿Sí? Requirió un sacrificio. Más adelante, Abel cachó muy bien esa idea. Porque cuando Abel sacrificó también sus ofrendas, él hizo un sacrificio de una oveja, la más gorda de sus ovejas. Y entonces él también hizo un sacrificio más adelante.
En Éxodo 12 incluso vemos cómo Moisés y el pueblo de Israel sacrificaron el cordero de la Pascua para poder ser liberados de la tierra de Egipto. Y así hay muchas más ofrendas en la historia de Israel, y eso también permeó en la cultura de aquella época. De alguna manera tenían una idea similar que provenía precisamente de ahí. ¿Okay? Pero entonces ya para ese entonces ya no era algo nuevo. Incluso, te decía, las demás culturas tenían algo parecido. Aunque de formas completamente distintas a las que Dios nos enseña, porque Dios se quiere distinguir en Levítico de los demás dioses con D minúscula, dioses paganos, porque Él es el Dios verdadero y único. Ahora, le dice aquí en el verso número 2, cuando alguno entre vosotros. La palabra alguno es la palabra Adán, como Adán. Ajá. Cuando algún hombre como Adán, es lo que está diciendo. Entonces significa que cualquiera como Adán podía acercarse a Dios. Y eso me consuela porque Adán pecó. No es que Adán fuera perfecto, Adán pecó, pero cualquiera que fuera pecador podía acercarse a Dios a través del sistema de ritos en aquel entonces. Cualquiera, el que quisiera. Ahora, dice, cuando alguno ofrece ofrenda a Jehová. Entonces, ¿para qué se acercaban? Para ofrecer un regalo de sacrificio. Es lo que significa esta palabra. En el hebreo es la palabra corbán. ¿Te suena? Es la palabra ofrenda, corbán, un regalo de sacrificio u oblación, que también aparece en el capítulo número 2. Pero significa ofrenda. Es un sacrificio, es un regalo a Dios. Qué interesante que uno le puede dar regalos a Dios, ¿no? O sea, ahorita lo hicimos, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando al texto, dice aquí que si uno ofreciera ofrenda, podía ser de ciertas formas. Número 1, verso 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuera el rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Verso 14. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, lo primero que vemos es que hay tres formas entonces de hacer este holocausto, ¿verdad? Ahí lo vemos en cada una de sus partes. Verso 3, ganado vacuno. Verso 10, de ovejas o cabras. Verso número 14, de aves, ¿verdad? Y hay sus especificaciones para cada una de ellas. Pero vamos con el primero de ellos. Dice que si su holocausto, pero vamos a ver primero qué significa la palabra holocausto. La palabra holocausto, ¿te suena? Es muy famoso el holocausto de los judíos, ¿verdad? Porque sucedió hace unos ayeres, ¿verdad?
Pero la palabra holocausto significa ascenso, algo que sube como humo. Esa era la idea. Una ofrenda o un sacrificio que subía quemado a la presencia de Dios como humo. Esa es la idea. Por eso se llama holocausto. Y la singularidad de ese sacrificio es que se quemaba en su totalidad en el altar de bronce que estaba en el patio del tabernáculo. Completamente. No se dejaba nada. Todo se quemaba. De ahí que se usara el término ofrendas del todo quemadas. ¿Te suena? Salmo 51, 19. ¿Te acuerdas? Ok, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero a diferencia de otros sacrificios donde solo se quemaban las partes grasas o grosuras, este se quemaba completo. Ahora, este sacrificio se hacía todos los días, uno en la mañana y uno en la tarde, y el sábado 2 en la mañana y 2 en la tarde, según Números 28, 9 y 10. Y también se hacía en otras festividades como días especiales, también cuando un nazareo cumplía su voto o lo profanaba, número 6, en la consagración de los sacerdotes, Éxodo 29, 25, en la limpieza de leprosos, Levítico 14, en la purificación de las mujeres, Levítico 12, como respuesta a impurezas ceremoniales, Levítico 15. Y en este caso, déjame decirte algo muy especial. Este era el único tipo de ofrendas que se permitía a un no israelita. Cualquier extranjero podía hacer un holocausto de este tipo. Eso está en Levítico 17 y 22 y lo vamos a llegar a ver más adelante. ¿Ok? Pero el primer holocausto que establece aquí es un holocausto vacuno. Toros, bueyes. Eso es lo que el primer sacrificio. Se permitían holocaustos de este tipo. Y me llama mucho la atención porque tanto los del verso 3 como los del verso 10 como los del verso 14 tienen algo en particular. Según más adelante, Levítico y también Deuteronomio, son animales puros. Qué interesante, ¿verdad? Porque no habría manera de purificar a una persona o de hacerla santa si no fuera a través de un animal puro. Vamos a ver que es una especie como de intercambio, ¿ok? Entonces, por eso tenía que ser un animal así. Ahora, déjame decirte esto. La ofrenda era de ganado vacuno, u ovejuno, de cabras o de aves. ¿Por qué? Porque así todos podían participar. Eso significa que todo el pueblo podía acercarse, cualquier persona. Si no te alcanzaba para un toro, porque pues ¿cuánto cuesta un toro? Si vale una lana, ¿no? Son pues un chorro de kilos de comida, ¿no? Vale una lana, pero si no tenías decías, bueno, ok, pero tengo una oveja, una cabra, ok. No, pues ni para eso me alcanza. Bueno, pero tengo un ave. Todos podían acercarse a hacer un holocausto a Dios, porque lo que importa, te decía, de las ofrendas o holocaustos para Dios no es meramente lo que das, sino el corazón detrás de la ofrenda. Y eso es muy importante para Dios en estos sacrificios. Alguien que lo entendió así es Abel. Abel, cuando sacrificó en Génesis 4:4 sus sacrificios, dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Él entendía que no era como una especie de regla como, pues, lo menos que puedas darle, eso dale. No, al contrario, es lo mejor que puedas darle y lo más que puedas darle, porque eso es agradable para Dios. Y Abel dio a las ovejas de las más gordas que tenía, ¿sabes? Entonces es muy importante porque dar un animal imperfecto, defectuoso, ahorita lo vamos a ver, un animal que no fuera lo más que pudieras, de alguna manera sería menospreciar a Dios, al Dios santo que tenías. ¿Okay? Bueno, pero el punto aquí es que Dios quería que todos se acercaran y que lo hicieran de todo corazón. Eso es. Ahora, también dice que debía ser macho sin defecto. ¿Estás ahí conmigo en el verso número 3? Ajá. Y esto también se repite en el verso número 10 en el caso de las ovejas y cabras. Debía ser macho sin defecto alguno. Debía ser perfecto. De lo contrario, pues no es un sacrificio, ¿estás de acuerdo? Si es lo que te sobra, el animal que te sobra de tu ganado, realmente es las sobras, no es un sacrificio. La misma palabra sacrificio denota eso, algo que te cuesta, algo que es caro, algo que es valioso. Es un sacrificio. Si no lo hacías así, entonces no era un sacrificio. Debía costar. Además,
Si se trataba de una expiación, debía ser perfecto para poder purificar a los imperfectos o defectuosos, ¿no? Ahora ya nos llamamos CDMX, ¿no? Defeños. Pero éramos antes los defectuosos, ¿te acuerdas? Bueno, nada más me acuerdo. Pero tenía que ser perfecto para poder entonces justificar a los imperfectos. De lo contrario, no podía expiar a ninguno. Y lo peor, te decía, menospreciaba la santidad del Dios al cual se ofrendaba, el cual es santo, santo, santo. Incluso David, en 2 de Samuel 24, 24, wow, me encanta este pasaje. ¿Qué es lo que dice 2 de Samuel 24, 24? Pues resulta que David cometió el error de hacer un censo, entonces tenía que hacer un sacrificio para poder expiar ese pecado que había cometido. Y el dueño del terreno le dice, te lo regalo. ¿Y sabes qué hizo David? Dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Órale, es un sacrificio a Dios. Él entendía qué significaba un holocausto para expiación. Tenía que costarte. Era importante. Ahora, también, en el caso de las aves, no se especifica, pero algunos piensan que el intérprete da por hecho que esto debe cumplir las mismas exigencias. ¿Estás de acuerdo? Así que es el mismo punto. Ahora, regresando al texto, dice en el verso número 3 que de su voluntad lo ofrecerán. Tiene que ser voluntario, no era algo a la fuerza, tenía que ser algo de tu corazón. ¿Okay? Y también dice aquí, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Qué había a la puerta del tabernáculo? El altar de bronce. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Éxodo? Había un altar de bronce donde se quemaban todas las ofrendas. Ese es el altar de bronce que estaba en el patio. ¿Okay? Entonces ahí es donde se tenía que hacer el sacrificio, ¿verdad? ¿Y dónde? Delante de Jehová. Me encanta esa frase que está en el verso número 3. Delante de Jehová. Esto se repite en el verso 5 y 11 también, hablando de los otros sacrificios. Y mostraba algo al pueblo, que no son los sacerdotes ni las personas las que expían el pecado, sino Dios. Por tanto, esto debe ser un asunto personal entre tú y Dios. Ese es el punto de esto. Ahora también, dice aquí que cuando hacías tu expiación, tu holocausto, tenías que poner tu manita en el verso 4 sobre la cabeza del animal. ¿Qué significa esto? Es solamente un símbolo. Poner la mano era un símbolo de que el animal se convertía en tu sustituto y también simbolizaba que tus pecados se transferían al animal. Así que al poner la mano sobre este animal era aceptado en tu lugar como sacrificio en tu lugar. Ese es el símbolo de poner la mano ahí encima. De hecho, en el verso número 4 lo aclara porque dice, ¿y será aceptado para qué? Para expiación suya. Entonces, esta palabra expiación es una palabra muy interesante. Es una palabra que en hebreo es kapar, así, kapar, que significa cubrir, expiar o propiciar, como el propiciatorio, ¿te acuerdas? Ajá. Es la palabra kapar, habla de cubrir. Ahora, chécate, esto no es nuevo. En Génesis capítulo 3, verso 21, dice que Dios, cuando pecó a Adán y Eva, Dios kapar, cubrió a Adán y a Eva a través de un sacrificio. Es algo que Dios ya había hecho antes. En Génesis capítulo 6, verso 14, se usó en un sentido básico de cubrir cuando Dios le dijo a Noé que cubriera o capar o propiciara el arca con brea por dentro y por fuera, la cubriera de brea. ¿Te acuerdas? ¿Ok? Solamente hay algo que decir y también un comentario que poner en la mesa. Algunos eruditos no dejan en claro o no entienden claramente si esto de encubrir o cubrir significa que cuando tú expiabas un animal, cuando tú sacrificabas un animal, ese sacrificio escondía tu pecado de la vista de Dios o solamente, no era claro si solamente escondía el pecado de la vista de Dios o si realmente limpiaba el pecado o ambas. Pero déjame poner este ejemplo para poder entenderlo. ¿Te ha pasado que se te manchan las paredes de tu casa? Ajá.
Hace poquito, mi hijo Mati, le compramos lentes, ¿no? Entonces estaba bien asombrado porque tiene 4 de miopía, ¿no? En los ojos. Entonces, pues no veía la pared. Se los puso y dijo, papá, mira cómo está la pared. ¿Quién hizo eso? Pues ustedes, pues quién es más. Pero no la había visto porque estaba así, ¿no? ¿Qué haces con este tipo de pinturas? Pues le echas la pasada de pintura, ¿eh? Y de pronto, si le echas varias pasaditas, 2 o 3, ya no está nada. Ha quedado cubierta la mancha. Ajá. Y a lo mejor uno podría pensar, bueno, pero está atrás de la pintura. Pues eso qué importa, ahora ya está limpio. ¿Me explico? Tiene que ver como con algo así. Yo pienso que a la luz del Nuevo Testamento tiene que ver con limpieza total. Que aunque a lo mejor hubo algo ahí, Dios ha limpiado completamente, ha purificado completamente. Ese es el significado de la expiación. Entonces, el holocausto es el sacrificio. ¿Y cuál es el propósito del holocausto? La expiación de tus pecados, que es cubrir, limpiar o purificar tus pecados. ¿Para qué? Para que te puedas acercar a un Dios santo. Para que estando limpio, purificado, hecho santo, entonces te pudieras acercar a la presencia de un Dios santo. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Holocausto es el sacrificio y expiación es el propósito, que significa cubrir, limpiar o purificar. ¿Para qué? Para que entres a la presencia de Dios. Eso es expiación y holocausto. Ahora, chécate. Está muy interesante, familia, porque el propósito del holocausto es esto, precisamente, expiar, la expiación de los pecados de la persona que ofrendaba este animal. Pero hay algo muy interesante. No solamente se trataba de ofrendar un animal para que lo mataran, no, sino que este tipo de adoración implicaba tu completa dedicación a Dios. ¿Por qué? Porque si tú ibas y llevabas un animal, tú debías de matar ese animal, tú tenías que degollarlo, ahí lo vemos en el verso número 5, también lo tenías que desollar, quitarle la piel, tenías que abrirlo, sacarle los intestinos, tú tenías que lavarlos, o sea, bueno, no sé si has hecho algo alguna vez así, a lo mejor alguna mamá, alguna abuelita, ¿verdad? Ha hecho caldo de pollo y ha agarrado el guajolote, o caldo de guajolote, ¿no? O pavo y hace todo eso, ¿no? Mi abuelita hacía eso, y a mí con los pollos lo hacía. Y tenía que lavar los intestinos así bien lavaditos y todo, o sea, bueno. O a lo mejor has hecho barbacoa alguna vez, pues, ¿no? Pero bueno, el punto está en que esas personas tenían que hacer eso. Tenían que lavar los intestinos bien, ya que tenían todo, lo partían, se lo entregaban ahí a los sacerdotes y ellos también hacían su parte, ¿ok? Y ahí está el rol de los sacerdotes también para que lo leas con detenimiento, ¿ok? Pero aquí el punto es que los sacrificios eran muy similares. Tú tenías que dedicarte completamente a hacer este sacrificio. Involucraba tu dedicación como persona, completa, total, para hacerlo. Eso es muy importante. Ahora, hay alguna nada más, una nota en el sacrificio de las aves. Ahí dice que a las aves no se le tenía que partir, simplemente se tenía que hendir por sus alas. Hender, así se dice, hender o hendir. Ajá. Y no se va a dividir en dos, y aparte también se le va a quitar el buche y se le va a quitar las plumas y se van a echar en el extremo oriente, que era el lugar más lejano del lugar santísimo. Y esto daba a entender, por supuesto, al pueblo que a Dios no le agradan las impurezas y hay que dejarlas lo más lejos posible. ¿Eh? Esto era. Pero las 3 ofrendas se tenían que quemar totalmente. Y al final termina diciendo, holocausto es. O sea, ofrenda quemada es. Y dice adelante, de olor grato a Jehová. ¿Verdad? Ofrenda encendida de olor grato. Y esa frase también de olor grato se repite en el verso número 13 y 17. Bueno, pues hemos acabado de leer este pasaje. Pero ¿qué onda? ¿Qué es lo que podemos aprender con esto? Número 1, que Jesús es nuestro holocausto. Porque la pregunta es, este pasaje nos está enseñando que el día de hoy tenemos que hacer holocaustos como en aquel tiempo, tenemos que volver otra vez a
levantar el templo de Jerusalén e irnos para Jerusalén para poder hacer un sacrificio y ser perdonados? ¿De eso habla el texto? Claro que no. ¿Por qué? Vamos a estudiarlo. Pero déjame resumirlo en una frase. Porque hubo alguien que se dedicó completamente a Dios para realizar un holocausto y así expiar nuestros pecados una sola vez y para siempre. ¿Sabes quién es? Jesucristo. Vamos a estudiarlo. En 1 Corintios, capítulo 15, 45, Jesucristo es llamado el postrer Adán. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice, cuando alguno se acerque, cuando algún Adán, cuando algún hombre se acerque. Pero tanto podía acercarse a Adán, el antiguo Adán, como también ahora en el Nuevo Testamento se acerca el postrer Adán, que es Jesús. Ahora dice que Jesús es digamos, este postrer Adán que se dedicó completamente a Dios el Padre. Porque aquí en el texto dice que esta persona no solamente tenía que sacrificar, él mismo se tenía que dedicar a Dios de manera total. ¿Te acuerdas que lo dijimos apenas? Pero Jesús hizo exactamente eso. Él fue el único que se ha dedicado totalmente a Dios en toda su vida, en todo su ministerio. Vamos a ver algunos versículos en los cuales podemos apreciar esto de Jesús. Juan 4:34. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En Juan 5:30 también dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo se rindió al Padre. También en Juan 6:38, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Hebreos 10, versos 5 al 7 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Okay? Eso dice Hebreos, pero si te das cuenta, vemos aquí a alguien que está totalmente dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿A quién se refiere? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero hace una alusión al Salmo 40, donde en el Salmo 40 también añade acerca de hacer la voluntad de Dios, que esta persona le dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esta persona que viene a hacer expiación u holocausto es alguien que hace la voluntad de Dios y que el hacer su voluntad le ha agradado, le ha encantado, le ha gustado, ha amado hacer su voluntad. Y dice ahí, tu ley está en mi corazón. Esta persona es una persona sin igual, no como uno de nosotros, que no nos gusta hacer la voluntad de Dios muchas veces. A esta persona le amó hacer la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta de la rendición que tuvo? Ok, ahora, aquí en Hebreos, porque este pasaje de Hebreos, aquí en Hebreos, el autor de Hebreos explica a quién se refiere. En Hebreos 10:8 explica de este texto del Salmo 40 lo siguiente. Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué está diciendo esta parte? El texto dice que vendría alguien que quitaría el viejo sistema de holocaustos. ¿Lo lees conmigo ahí? Es lo que dice. Dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni te agradaron. Y dice adelante, quita esto, quita lo primero. Y deja para establecer esto último. Es lo que dice, para establecer esto último. Vendría alguien que cambiaría el sistema de expiaciones. ¿Por qué? Porque en Hebreos 10, verso 1 al 4, léelo en tu casa, dice que la sangre de los toros y machos cabríos nunca puede quitar los pecados. Es más, el Señor no los quiso ni le agradaron. Lo leíste ahí conmigo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pues aunque eran cosas que mandaba la ley, no purificaban el corazón.
Eso es lo que sucede. Por eso es que no le agradaron a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le preparó un cuerpo. Ahí en el texto de Hebreos dice, me preparó cuerpo. ¿Y a quién? ¿De quién está refiriéndose? ¿O de quién está hablando? El Mesías. Ese es el Mesías. Lo vemos en el resto de Hebreos. Ahorita lo vamos a leer. ¿Pero para qué? Para hacer el holocausto definitivo de Dios. En Hebreos 10:10 aclara todo este suceso. Dice en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda. ¿De qué? ¿De un macho cabrío? ¿De una oveja? ¿De un toro? No, dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Te das cuenta quién es el sacrificio? Jesús, su cuerpo. Lo que vino a ser el Mesías, que es Jesús, vino a cambiar el sistema de sacrificios que nunca cubrieron los pecados. Él entonces entregó su propio cuerpo para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, entregando su propio cuerpo. ¿Y cómo fue hecho ese sacrificio? Dice ahí en Hebreos 10:10, hecha, ¿lo lees conmigo? Una vez para siempre. Eso también lo dicen en varios pasajes de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 9:25, 26 y 28 dice que fue una sola vez y para siempre. Y regresando a Hebreos 10:10 al 14, dice, y ciertamente todo sacerdote está de día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Que Jesús ofreció su cuerpo en holocausto para expiar nuestros pecados. ¿De quiénes? De todo el mundo. Él vino a entregar su cuerpo para expiar todos los pecados. Y dice ahí, ¿cuántos sacrificios se necesitaban? Solamente uno. El sacrificio que hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años es el único y suficiente sacrificio por los pecados. Una sola vez y para siempre. Su sacrificio pagó por completo todos nuestros pecados. Por eso es que Jesús, cuando estaba en la cruz, en Juan 19:30, ¿qué exclamó? Consumado es, que significa he pagado por completo. Eso significa esa palabra teteleste en griego, pagado por completo. Es decir, ya no queda nada por pagar. No hay nada que tú puedas pagar. Todo está completamente pagado. Su sacrificio ha sido perfecto, completo, suficiente para siempre. ¿Ok? Ahora, y además, dice ahí en Hebreos, y con ese sacrificio nos hizo perfectos a los santificados. O sea, no solamente cubre tu pecado, sino como la pintura, te deja como si estuvieras siempre perfecto, limpio, blanco, como si siempre hubieras cumplido las exigencias de la justicia de Dios. Eso es lo que hace su sacrificio de Jesús. Qué maravilloso es el Señor Jesús. Nos purificó y nos hizo santos para que pudiéramos entrar a su presencia. ¿Te das cuenta de lo que es Hebreos? Ahora déjame llevarte a otro pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo número 1, versos 18 al 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué está diciendo ese texto? Es lo que leímos en Levítico. El sacrificio tenía que ser sin defecto, pero Jesús fue ese cordero sin defecto. Fue ese sacrificio sin defecto alguno, perfecto, porque no había manera que algo imperfecto purificara algo imperfecto o defectuoso. Tenía que ser Jesús, justo y perfecto, sin pecado, para poder justificarnos a nosotros los pecadores imperfectos y defectuosos. Por eso era necesario que Jesús nunca hubiera pecado. ¿Verdad? Y aquí está, el sacrificio es sin contaminación y sin mancha. En Hebreos 10:18, regresando a Hebreos 10, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Es una de las frases favoritas de este capítulo 10 de Hebreos, la verdad. ¿Qué dice?
dice que su sacrificio es suficiente. Es decir, ya que Él lo hizo, ya no hay nada más que hacer. Ya no hay ningún sacrificio extra para ser expiados. Qué loco, ¿verdad? Porque luego por ahí te dicen, ok, ya que creíste en Jesús, ya te salvó, pero ahora tienes que hacer esto para ser salvo. Error, porque el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre, y si Él lo pagó, si hay remisión, ya no hay más que pagar. Está completamente pagado. ¿Ok? Ahora, en Hebreos 9:24, allá atrásito, dice que su holocausto no fue no fue en el templo, en el santuario terrenal. ¿Dónde fue? Delante de Dios, en la presencia de Dios. Eso es lo que dice ahí, bueno, en el texto bíblico, ¿no? Pero está muy interesante, ¿verdad? Porque cumple lo que vimos en Levítico, que la ofrenda tenía que ser delante de Dios. Y Jesús ofreció su cuerpo no en el madero delante de los hombres, no en el templo delante de los hombres, sino delante de Dios, en la presencia de Dios. Ahora, cuando estaba ahí en la cruz, yo me acuerdo que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Delante de quién estaba Jesús? Delante del Padre, sacrificando su vida en expiación por nosotros. Y último versículo respecto de Jesús, Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dos cosas, fue voluntario, como dice aquí en Levítico 1, debía ser voluntario, pero también dice que fue un sacrificio en olor fragante. ¿Qué quiere decir esto de olor fragante? Que a Dios le agradó. La sangre de los machos cabríos, de las ovejas, de los toros, no le agradaron porque no eran suficientes, pero olió el aroma del sacrificio de Jesús y a Dios le pareció algo agradable. Así que Jesús cumple completamente con todo lo que nos muestra Levítico 1. Jesús es el holocausto para la expiación de todo el mundo. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos, familia? ¿Sí? Ok, perfecto. Ahora, ¿qué onda con nosotros, pues? En primer lugar, si entiendes que Jesús es quien ha pagado, el único que puede pagar tus pecados, ¿qué tengo que hacer entonces para acercarme a Él? Creer en Él. Cree en Él. Si crees en Él, entonces Él te va a perdonar tus pecados. Él te va a purificar tu corazón. Y no es algo solamente así una pasadita. Hey, Él te va a dejar limpio, completamente limpio. Te va a lavar tu corazón y te va a dar una nueva vida. Cree en Jesús. Pero, ¿qué onda con nosotros, familia? Nosotros los que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? La pregunta que quiero hacerte, ¿eres creyente? ¿Hay alguien de aquí creyente? ¿Sí? No te vi muy emocionado, pero bueno. Te quiero preguntar, entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Como creyente, ¿quiere sacrificios? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Pero déjame iniciar con Mateo 15:8. Mateo 15:8 dice, qué interesante. En lo que vas para allá te leo el contexto. Resulta que había judíos que no le daban a sus papás honra, ni provisión, ni ayuda, porque decían, no, este dinero es corbán, es una ofrenda para mi Dios. Y vino Jesús y los confrontó durísimo, les dijo, ¿corbán? Ustedes dicen que es corbán, pero de esa manera deshonran a sus padres y han roto el mandamiento de Dios. Lo que están haciendo solamente es pura hipocresía. En Mateo 15:8 por eso les dice, este pueblo de labios me honra, mas que dice ahí, su corazón está lejos de mí. Entonces, si contestamos la pregunta, ¿Dios quiere que yo haga entonces sacrificios en respuesta a Dios? Mi respuesta es, antes, detente. Antes de querer o pretender ofrecer cualquier cosa a Dios, cualquier sacrificio en respuesta a su amor, primero tienes que evaluar tu corazón. De no estar haciendo algún sacrificio o ofrenda de manera hipócrita como los
religiosos de esta época que solamente lo honramos de labios. Venimos y presentamos nuestras ofrendas, venimos y hacemos algún tipo de servicio a Dios o predicamos el evangelio, pero solamente de labios para afuera, porque cuando dejamos de hacerlo, nuestro corazón en lo oculto y privado está lejos de Dios. No tiene a Dios en su corazón reinando. Y por eso te digo, antes de realizar cualquier sacrificio, primero checa si realmente Dios está reinando en tu corazón. Porque de nada va a servir que tú hagas una ofrenda y tu corazón está lejos de Dios. Eso se llama hipocresía. Jesús lo dijo, hipocresía. Por eso cuando llegamos aquí decimos, yo quiero servir. Ok, está lindo, pero detente. Primero queremos conocerte. Queremos conocer tu corazón. Porque estar sirviendo activamente y estar haciendo cosas para Dios no está mal, pero si lo haces sin que tú ames a Dios, entonces te pone en un lugar de mucho riesgo. Y no queremos eso, queremos cuidar tu corazón, ¿verdad? Entonces cuídate de eso, de no hacer las cosas solamente como los religiosos. ¿Y qué pasa si tengo algo de mi corazón de eso? ¿Qué pasa si realmente sí es cierto? Ofrezco y hago muchas cosas según para Dios, pero realmente no amo a Dios. Pues en el Salmo 51, verso 16 al 19, el mismo David, fíjate lo que dice. Porque no quieres sacrificio, que yo no daría. No quieres holocausto. Ahora, chécate el contexto en el que está escrito esto, querida familia. David acababa de pecar con Betsabé, cometió adulterio y mató al esposo de Betsabé, asesinato. Cometió un pecado terrible, pero él había servido mucho a Dios, ¿estás de acuerdo? Había reinado, jefe de un ejército y había hecho muchas cosas para Dios y de repente dice, nada de esto le agrada a Dios. Toda mi multitud de sacrificios y mis ofrendas no sirven para nada. Eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere Dios? Dice ahí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Te das cuenta? Primero, antes que nuestros sacrificios, Dios quiere un corazón arrepentido, contrito, que se duela de su inmundicia, de su impureza, de su suciedad. De nada sirve que venga sucio, impuro, con todas las cosas que hacemos y vengamos a Dios a ofrecerle algún sacrificio. Lo que Dios quiere primero es un corazón contrito, entristecido, roto por su pecado, contrito y humillado, que ahora se quiera someter a Dios, humillado ante Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y dice, y si tú vienes ahí a Dios con un corazón contrito y humillado, ¿qué va a hacer Dios? Dice, al cual tú no despreciarás. Dios no va a despreciar a un corazón así. Y entonces, ¿qué pasa? Dice ahí en Salmo 51, ahí donde nos quedamos. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice aquí David? Entonces, si yo tengo un corazón arrepentido, que se ha vuelto de sus pecados, que viene a ser gobernado por Dios, ahí sí, todos los sacrificios o ofrendas que tú hagas van a hacerle como olor grato a Dios. Ahí sí, cuando dejas que Dios te restaure, que Dios te transforme, te ayude a caminar en la verdad, entonces sí le van a agradar tus sacrificios. Dios no quiere tus sacrificios inmundos. Dios no quiere mis sacrificios inmundos. Dios quiere un corazón arrepentido, verdadero, que ame a Dios. Ahora, ok, ya vengo, me pongo a cuentas con el Señor y le pido perdón como David. ¿Y qué hizo Dios con David? No morirás. Perdonado. Así es que no dudes que si tú vienes a Dios y confiesas tu pecado y te apartas, no dudes que recibirás perdón de Dios. Y entonces, ahora sí, familia, ofrécele a Dios tu vida. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me encanta porque dice, les ruego, es algo voluntario, no te dice, tienes que, debes de, te exijo que. No, te ruego, es algo voluntario y personal, ¿verdad? Y dice, te ruego, ¿por qué? Por las misericordias, por las bondades, por las veces que Jesús no te ha dado lo que te has merecido, por todas esas misericordias que he tenido conmigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presentar mi cuerpo en sacrificio.
Eso es lo que tengo que hacer, presentar mi cuerpo. Ya que me arrepentí, tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio. Y como todo sacrificio, ¿qué implica? Degollado, desollado. Implica la muerte. Morir a mí mismo para poder ahora dedicarme completamente a Dios. Dedicar mi cuerpo, mis fuerzas, mi vida, mi mente, mi corazón, todo lo que soy a Dios en sacrificio a Dios. ¿Viste? Entonces sí, en sacrificio, pero ¿cómo? Vivo, porque ya no estamos muertos, estamos vivos, porque hemos creído en Cristo, estamos resucitados, ¿verdad? Sacrificio vivo, ¿qué es ahí? Santo. Es un llamado a continuar en la santidad que hizo posible Jesús. Santo, agradable a Dios. ¿Te das cuenta cómo cuando presentamos nuestra vida así es algo grato delante de Dios? Dice, esa es la forma en que tenemos que presentar. Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Eso que estoy haciendo a la manera que lo estoy haciendo le agrada a Dios? La idea es hacer todas las cosas de manera que a Dios le agraden. Y al final dice, esto es nuestro culto racional, es nuestra manera lógica de adorar a Dios. La manera que todo cristiano deberíamos decir, claro, es obvio, porque Jesús me expió mis pecados. Él pagó, Él cubrió por completo mi culpa, me ha perdonado, me ha limpiado. ¿Por qué no yo tendría que ser así? Puro, santo, agradable para Dios, en sacrificio a mi Dios. Entonces tiene que ser una adoración voluntaria de corazón, que implique toda mi vida para rendirla al servicio de mi Dios. Pero solamente algo muy importante, nuestra adoración a Dios no solamente son cosas que hacemos, porque de repente pensamos, ok, ya le estoy sirviendo, ya lavé los trastes, quedó limpiecito, papá, el piso, ya me limpié la oficina, ya eché todos mis pedidos del Uber, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Decimos, mira, cuántas cosas estoy haciendo, mira, ya traje la despensa, qué bonito, y así, pero chécate, no solamente es lo externo, familia, ¿ok? Sino que nuestra adoración a Dios implica nuestra completa dedicación a Dios desde lo interno del corazón. Marcos 12:30 al 33, por eso Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Me encanta que lo primero que dices, no solamente tus acciones, tu corazón, primero que nada, con todo tu corazón. Y dice ahí, este es el principal mandamiento, ¿verdad? Porque no se trata solamente de hacer algo externo, sino algo que brote de un corazón que ame a Dios. Si no, sería hipocresía, serían puros actos religiosos, pero mi corazón está lejos de Dios. Por eso mi corazón primero tiene que estar en Cristo, amando al Señor con todas sus fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Este es el principal mandamiento. Y dice Jesús, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Chécate, ahí en el pasaje de Marcos, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Chécate qué dice, es más que ese, que todos los holocaustos y sacrificios. Lo que está diciendo es, ¿sabes? Amar a Dios y amar a tu prójimo, eso es más valioso que cualquier cosa externa, ritual que pudieras hacer. Todo se trata de algo que provenga del corazón, que sea sincero, verdadero, con todo nuestro ser. Eso es lo que nos pide el Señor. Por eso en Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que nos está diciendo es, dediquémonos por completo a Dios de corazón, porque esto es olor grato a Dios. Entonces, una cosa final. Estamos celebrando el Día del Papá. ¿Cómo están los papás? Eso, bien padre, ¿verdad?
Déjame solamente aterrizarlo. Es para todos, pero especialmente para los papás. A lo mejor te quieres llevar algo para casa. Pero si te puedo decir algo, una cosa, un consejo para los papás. Yo también soy papá. ¿Eh? Y mi consejo, lo que yo veo en la Biblia que nos está diciendo es, ¿sabes? Como papá, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es dedicarte a Dios de todo corazón. Ser un hombre santo. Porque eso va a verse reflejado en tus hijos. Y otra cosa que puedes hacer por tus hijos es amar a Dios con todo tu corazón, presentarle tu vida y tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y no solamente amar a Dios, amar a tu prójimo, a tu esposa y a tus hijos. Porque son los más próximos que tienes. Y eso es más que cualquier holocausto y sacrificio. Y tú dices, órale, pero si cuesta un buen, pues sí, pero recuerda lo que David dijo. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos porque a través de esto, ¿cómo te conocemos, Señor? Que tú no quieres solamente lo de afuera. Tú no amas esas cosas, Señor. Tú amas lo interior, el corazón. Por eso te rogamos para que tú hagas de aquí de tu iglesia, Señor. Varones, mujeres, que te amen, que te amemos, Señor. Pero no externamente, no hipócritamente, Señor, sino de verdad. Haz esta obra entre nosotros, Señor. Y que pueda ser tu nombre glorificado a través de esto. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.